la variabilidad que nosotros tenemos cuando vamos a confrontarnos con lo que es un monitoreo ambiental. Estos son diferentes ciclos productivos, entonces ya estamos viendo aquí, por ejemplo, este es un ciclo productivo de la industria del acero que recicla el desecho del ciclo productivo y saca nuevamente hierro para ponerlo como materia prima y poder hacer nuevo acero. Aquí, por ejemplo, tenemos otra situación que se llama monitoreo ambiental. Es decir, el tipo de cómo funciona el monitoreo en la industria pesada con las normas que tenemos en Italia, que como todos sabemos, tenemos la Unión Europea que emana directivas. Estas directivas tienen que ser recepcionadas por los diferentes países y así ir mano a mano mejorando los estándares. Esto no es que viene de arriba, digamos, es fruto de una discusión muy fuerte que se tiene en el Parlamento Europeo, donde intervienen también las cuestiones políticas. Entonces, cada país quiere en algún modo poner sus estándares, depende de los tipos de producción. Por ejemplo, si pensamos en la Unión Europea, Alemania tiene una situación diferente de la de Irlanda, Francia, Italia, etcétera, etcétera. Muy bien. Este tipo de monitoreo, por ejemplo, es un monitoreo que les traje aquí para mostrar, que tiene que ver con, se llama calidad, técnicamente se llama calidad ambiental en el interno de la empresa, lo que nosotros llamaríamos contaminación indoor, es decir, existe un monitoreo que tiene que ser hecho en el interno de la empresa. Claro, yo hablo de estos temas porque abajo está siempre la pregunta escondida: ¿qué se hizo de todo esto en Bosnia? ¿Qué datos tenemos de todo esto? ¿Existe un control, un monitoreo de los diferentes ciclos productivos con diferentes impactantes que tenemos en Bosnia y en los diferentes ciclos productivos? De esto no tenemos información, no sabemos nada. Pero en una situación de correcta evaluación de impacto ambiental tendríamos que tener en cuenta también estos datos. Por supuesto, estos datos nosotros no los tenemos porque han sido hechos en otro país, pero se supone que serán antes o después presentados. Si han sido hechos correctamente, y correctamente quiero decir no como pienso yo, sino como lo establecen las normas rigurosas de monitoreo en estos casos. Entonces lo que se hace es poner un filtro, por ejemplo, en un ciclo productivo y ver el monitoreo ambiental de los diferentes ciclos que están en el interno de esta empresa. Esta es una empresa muy grande que tiene hectáreas y hectáreas, es muy conocida. Por supuesto que el impacto que va a tener el señor que está manejando este tractor, estamos hablando entonces de un impacto ocupacional de las personas que trabajan en el interno de la empresa, va a ser muy diferente respecto a uno que trabaja en otro sitio. Muy bien, entonces el tema es el siguiente: para tener un dato que sea atendible, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro primer informe de Ecometrics, que creo que todos conocemos, del 2006, que lo escribimos a solicitación del amigo Pérez Esquivel, tenemos que tener en cuenta sobre todo de la calidad de los datos analíticos que vamos a obtener. ¿Son buenos o son malos? Es decir, son buenos o malos es una palabra que no es una palabra técnica. Entonces, para ver si un dato tiene validez, tiene que tener al lado suyo siempre un intervalo de variabilidad estadística, una fuerza estadística en este dato. ¿Por qué hemos insistido mucho sobre esto? Porque la consultora, si todos nos acordamos, la consultora Ecometrics, en su primer informe presentó toda una serie de datos, miles de páginas de informes de evaluación de impacto, presentó toda una serie de datos simples. Por ejemplo, me acuerdo bien, por ejemplo, datos de plomo en el río, 0,02 ¿y qué miligramos? ¿Y qué quiere decir eso? Eso no tiene ningún significado científico, ningún significado estadístico, porque sí, repito, yo no pongo al lado de cada numerito que me voy a leer, tengo que tener al lado un intervalo de variabilidad, por ejemplo, desviación estándar o lo que sea.
o error, etcétera, etcétera. Entonces esta fue una primera crítica que hicimos. Para hacerles ver la dificultad del trabajo que habría que haber hecho, que hay que hacer en estos casos, es decir, por ejemplo, en este caso nosotros hacemos pasar en este sitio 60 litros de aire por minuto en este filtrito. Este filtrito nos va a dar, por ejemplo, una cantidad de polvo atmosférico, ¿no? Entonces hacemos una diferencia de peso y establecemos cuál es el polvo atmosférico. Por ejemplo, el que se mide por el tema de la salud es el PM10. Creo que todos conocemos este valor del PM10. Muy bien. Y de ahí llevamos este PM10 a hacer análisis para ver qué hay adentro de este PM10. Bueno, les doy el dato que creo que todos conocemos. En el último informe Ecometrics, por ejemplo, fueron presentados por el gobierno uruguayo análisis que traen datos del PM10, después analizaremos cómo han sido evaluados, pero por ejemplo no nos dicen qué cosa hay adentro de este PM10. El polvo atmosférico tiene correlación con las enfermedades, puede tener correlación con las enfermedades oncológicas, por ejemplo, si en el polvo atmosférico hay contenida una sustancia cancerígena. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Y en el último informe Ecometrics, por ejemplo, fueron llevados estos datos de PM10 sin decirnos qué hay adentro. Entonces esto tiene poco significado, pero esto lo voy a retomar un poquito más adelante. Aquí tenemos a un trabajador de la empresa, por ejemplo, al cual le hemos hecho el monitoreo personal, no la marca, no estoy haciendo marca no quiero vender teléfonos, el monitoreo personal prácticamente es un filtro más chiquito que se pone al trabajador y que lo sigue en sus 8 horas de trabajo, sea de mañana, de tarde, de noche. Entonces yo ya tengo dos tipos de datos que voy a obtener. Por un lado, con esta bomba hago pasar el aire y después hago los análisis del filtro. Muy bien. En este ejemplo que les traje, entonces yo veo prácticamente el área que respira el trabajador, y entonces puedo ir a estudiar los contaminantes presentes en este filtro y muy bien, ver si estos contaminantes presentes en este filtro me dan un nivel de riesgo aceptable, un nivel de riesgo inaceptable. Sobre los niveles de riesgo, por supuesto, hay muchísima discusión en sede internacional, pero hay niveles de riesgo que son aceptables según organizaciones prestigiosas en el sentido, quiere decir que han hecho estudios sobre los efectos que puede tener un determinado contaminante, por ejemplo, para la aparición de una determinada enfermedad. De esto lo trataré de aclararlo un poco mejor más adelante, estoy anticipando. Entonces aquí tenemos un viejo ciclo productivo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando un ciclo productivo no produce más? Se tira, se deja. ¿Quién se hace cargo del saneamiento de todo lo que deja un viejo ciclo productivo en el entorno de una empresa? Supongo que ustedes se recuerdan mejor que yo que en el primer informe de Ecometrics habíamos preguntado, una de las preguntas que hicimos con los colegas de la Universidad de Roma y del Instituto Superior de Sanidad de Italia, de los cuales uno es medalla de oro a la ciencia, es un muchacho de 80 años. Quería decir, ¿qué pasará cuando Bonia dejará de funcionar dentro de 30, 40 años, se supone, la vida media? ¿Qué pasará y quién se hace cargo de esto? ¿Quién paga? ¿Paga Bonia? ¿Paga la empresa? Bueno, hablamos de que paga la empresa o pagan los ciudadanos uruguayos con los impuestos. Esto ha pasado un poco en Italia, es decir que prácticamente después de años y años que hay sitios industriales abandonados. Yo he trabajado sobre el sitio de las viejas industrias del acero abandonadas, que ahora están abandonadas, que están llenas de asbestos, de amianto. Entre paréntesis les quiero comentar que no todo es maravilloso en lo que ustedes llaman el primer mundo. No todo es maravilloso, no todo es blanco y negro. No es que aquí tenemos grandes problemas y allá está todo perfecto. Absolutamente no.